la vida que Dios espera es una vida que permanece con otros miembros del cuerpo de Cristo. La vida que va a dar honor, que va a dar honra al llamado que Dios nos ha hecho, es permanecer en el grupo de la iglesia local. Mire por favor, versículo 2 en adelante dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Miren, lo que vamos a mirar en estos pasajes, usted puede leer todo el capítulo 4, es que ninguna de esas cualidades, ninguna de esas virtudes se pueden lograr solo. Por ejemplo, la humildad. Solo no se puede, tiene que haber un grupo. Yo necesito del grupo. Necesito estar con otros miembros del cuerpo de Cristo. La mansedumbre. No se puede desarrollar solo la mansedumbre. Tiene que haber, como vamos a mirar, gente que nos ayuda a ser mansos, ¿no? En buena o mala manera. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Imposible hacerlo solo. Porque ¿cómo vas a soportar con paciencia los unos a los otros si estás solo? No pueden desarrollarse estas cualidades, estas virtudes, si es que uno está aislado como creyente. Necesitamos estar en el grupo. El grupo no es perfecto, el grupo tiene sus dificultades, tiene sus limitaciones, pero precisamente eso es lo que Dios quiere. Que estemos en un grupo de creyentes imperfectos, todavía pecadores. Porque ese grupo va a obrar en nuestra vida. Luego más abajo va a hablar acerca del pastor y el líder, la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a cultivar nuestra vida, poder ministrar y ser esa iglesia ideal. Y en el capítulo 4, avanzando por el versículo 17, el autor de Pablo nos va a decir que debemos tener una vida distinta a la del mundo, una vida que no se compara, que no tiene igual con la vida antes de conocer a Cristo. Entonces, vamos a hablar primeramente en este tiempo del grupo. ¿Por qué necesitamos, no, estar en el grupo? Y como dije, no podemos desarrollar estas cualidades si no estamos en un grupo, en una iglesia local. Cuando uno mira esta primera virtud, la humildad. Vamos a hablar de la humildad en este tiempo, la humildad. Mateo 11:29, nuestro Señor Jesucristo era manso y humilde, las dos primeras virtudes, noten. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Conocemos ese pasaje, ¿verdad? Nuestro Señor era manso y humilde. Y Efesios capítulo 4, versículo 2 dice que debemos estar con toda humildad y mansedumbre. La humildad, ¿por qué es importante la humildad? Vamos a mirar, Salmo 138:6, rápidamente. Ya hoy día vamos a hacer 3 mensajes en uno, recuerden, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, hoy es sábado, tenemos 2 mensajes acumulados, ¿ya? Con toda humildad. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El orgullo, la humildad afectan nuestra relación con Dios. ¿Cómo sabemos que afecta nuestra relación con Dios? Jehová atiende ¿a quién? Al humilde. ¿Y a quién mira de lejos? Al altivo. O sea que si uno es orgulloso, ¿cómo está su relación con Dios? No anda bien, anda como distante. Dios no quiere estar con el orgulloso, con el soberbio. Proverbios 6, 16, 17. Mire lo que dice Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Primerito, los ojos altivos. O sea, Dios aborrece esa actitud del corazón que es el orgullo. O sea, si nosotros somos orgullosos, y creo que lo somos en alguna medida, pero si nuestra vida se caracteriza por vivir en el orgullo, estamos mal con Dios. Seamos lo que seamos, si estamos viviendo en orgullo, estamos mal con Dios. Romanos 12:1
El orgullo, como vamos a mirar en un instante, tiene que ver con nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos. La palabra humildad en Efesios, donde estamos teniendo el mensaje, lleva la idea de nuestros pensamientos. Y en verdad la humildad comienza con nuestros pensamientos. Si uno reflexiona sobre ello, tiene que ver con una convicción acerca de lo que uno cree de sí mismo. Miren por favor Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, nota en versículo 2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aunque yo no le he puesto allí, el versículo 3 en realidad habla del orgullo. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y habla en el contexto del cuerpo de la iglesia. No debemos tener un concepto más alto que el que tenemos delante de Dios. Pero normalmente nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos siempre son de superioridad. Nunca son de sentirnos, de ponernos por debajo de los demás. Bueno, eso solo ocurre cuando estamos practicando la humildad. Romanos 12:16, miren lo que nos dice. Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos. Note, no debemos ser altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. La humildad es un tema muy importante y en la iglesia, en la congregación, debemos juntarnos con las personas que son humildes. Todo comienza con un pensamiento acerca de nosotros mismos. ¿Qué piensa usted de sí mismo? Es muy importante eso. Es muy importante. Santiago 4:6, la humildad es sinónimo de estar bajo la gracia de Dios. Mire lo que dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es estar bajo la gracia de Dios. Dios obra a favor. Gracia significa que Dios obra a favor de aquellos que están humillándose delante de Él, humildes. Dios resiste a los soberbios, a los que tenemos ese sentido de superioridad. Dios nos resiste. Primera de Pedro 5:5. Nos exponemos a los ataques de Satanás cuando no somos humildes. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Y en Primera de Pedro capítulo 5:5, la idea es que la mano de Dios está sobre la persona. Y aquel que es humilde simplemente deja la mano de Dios allí, deja que Dios lo proteja, obre en su vida, se sujeta a Dios. Pero el soberbio, el rebelde, siempre va a querer resistir la mano de Dios, siempre va a querer ir en contra de la voluntad de Dios. Importantísima es la humildad. Para servir a Dios es importante la humildad. Hechos 20:19. Hechos 20:19. Sirviendo al Señor para servir a Dios, la humildad es importante. Pablo dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Para servir a otros creyentes también es importante la humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo demás. Noten la palabra estimando, tu forma de pensar acerca de ti mismo y acerca de los demás. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, las dos palabras juntas, y de paciencia. Y también es importante la humildad
para sujetarnos a nuestros pastores. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vaya que la humildad es importantísima, ¿verdad? Para servir a Dios, para servir a los hermanos, para sujetarnos a nuestras autoridades. Es importantísima la humildad. ¿Pero qué es la humildad? Como dije en el pasaje, la humildad tiene que ver con tu mente, con lo que piensas acerca de ti mismo. Y en la Biblia vamos a mirar algunos ejemplos, dependiendo del tiempo, que tienen que ver con la humildad. Sobre todo en los episodios de Jesús con sus discípulos, ¿no? En los evangelios, Jesús trabajó mucho al nivel de los pensamientos de sus discípulos. Sus discípulos, por varias razones, tenían un sentido de superioridad, no solo por ser judíos, sino entre ellos mismos. Entre ellos mismos siempre andaban pensando que uno era más superior que el otro, uno era más superior que el otro. Vamos a mirar algunos de estos episodios. 3 tengo yo, si el tiempo da, vamos a mirar los 3, pero si no, vamos a quedarnos solo con uno. O con 2. Vamos a mirar, vamos a ver, tenemos 8:50. Vamos a ver. Marcos 9:33 y 34. Marcos 9:33 en adelante. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Noten, ¿no? En el camino a Capernaum, Jesús había estado compartiendo con ellos que Él iba a sufrir, que Él iba a pagar por nosotros en la cruz, que Él iba a ir a Jerusalén a padecer. Y en el camino, mientras Jesús les hablaba de eso, los discípulos estaban discutiendo entre sí quién de ellos había de ser el mayor. Los apóstoles tenían un alto concepto de sí mismos, miraban a los gentiles. ¿Se acuerdan cómo pensaban de los samaritanos? Estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham, hijos de Abraham somos, decían ellos. Ellos se sentían prácticamente la raza superior. Y los discípulos no estaban ajenos a ellos. Y en el camino sus peleas eran quién de ellos iba a ser el mayor. Parecían niños, ¿verdad? Marcos 9:35 nos dice: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, el servidor de todos. Ahora, para nosotros esas palabras no suenan tan fuerte, pero para ellos la palabra servidor, la palabra postrero, eran palabras que implicaban la esclavitud. Eran palabras que indicaban el servicio, un estado social, una clase social que implicaba que uno no tenía derechos, no tenía privilegios, simplemente su vida era servir. Y Jesús les está diciendo: dejen de pensar que son superiores a otros. Lo que ustedes deben pensar es que tienen que ser el último de todo. Lucas 17:7, él explica un poquito cómo era, ahí Jesús explica un poquito cómo era un siervo. Lucas 17 del 7 al 9, para tener una idea de cómo era un siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice: pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. En este pasaje, a manera de ilustración, el Señor Jesucristo nos describe cómo era la vida de un siervo. ¿Se le daba las gracias a un siervo? No. ¿El siervo llegaba cansado de trabajar todo el día en el campo? ¿Tenía tiempo de descansar? No. Llegaba y su amo le decía: prepárame la cena, y el siervo tenía que preparar la cena. No le daba gracias porque era su labor. Era lo último ser el siervo, ¿no? Era la clase social más inferior, ¿no? El siervo no tenía derecho alguno. Entonces, decirle a alguien que tenía un concepto de superioridad: oye, debe ser el último, compararlo con ello, con un siervo, el más bajo de todos, era
cortocircuito a sus mentes. Jesús estaba trabajando en sus pensamientos. ¿Quiere ser el primero? El postero. El último, igual, el servidor de todos. Pero Jesús, como era un buen maestro, coge algo del contexto que ellos pasaban, no solo la palabra siervo, sino también coge algo. Miren, Mateo 18, del 1 al 5, que es el pasaje también de ese evento. Mateo 18, versos del 1 al 5, noten. Mateo 18, del 1 al 5. Estamos en el mismo evento, está Jesús sentado, ellos han venido disputando por el camino y Jesús les dice: dejen de pensar en ser el más grande de todos, sean el que sirve a todos. Luego les dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, Mateo 18, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Versículo 2, Mateo 18, 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, Jesús no solo les dice: tienes que ser un servidor, tienes que estar al último, sino que Jesús coge a alguien que era en ese tiempo considerado inferior. Los niños. Los niños hasta menores de 12 años, hasta antes de cumplir los 12 años, eran considerados sin derechos, eran así, inferiores, ¿no? Eran menospreciados. Por eso es que cuando los niños fueron a abrazar a Jesús, ¿se acuerdan? Sus discípulos se lo impedían, porque los niños eran considerados inferiores. En ese tiempo no eran considerados el futuro, sino eran una clase inferior. Y los discípulos los detenían, ¿se acuerdan? ¿Y Jesús qué dijo? Dejen que los niños vengan a mí. Pero en la cultura de ese momento, el niño era un ser inferior. No como ahora, ¿no? Ahora pensamos diferente quizás, ¿no? Vemos a los niños con mucho potencial, pensando hacia el futuro. En ese tiempo no era así. Entonces Jesús coge algo que en su mente de ellos estaba bien fijo. Coge a dos personajes inferiores. Primero un siervo y ahora también coge a un niño. Y lo pone en medio de él. Versículo 3 dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No está hablando de actuar como bebé, ¿no? Lo que está hablando es mentalmente. Cambia tu forma de pensar. Deja de pensar que eres superior y ponte en una posición inferior. Ponte en una posición inferior. Incluso les dice: no entraréis en el reino de los cielos. Ellos estaban peleando por quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús les dice: si no eres el más inferior, si no te consideras el último, ni siquiera vas a entrar en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. El que se humilla como este niño, el que se pone al último, el que se pone a servir a todos. El servir a todos, para ellos era algo horrible. Más adelante, en otro episodio, en Mateo 20, se acerca Juan, Jacobo y su mamá. Juan, Jacobo y su mamá se acercan y la mamá, Mateo 20, 21, dice: entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, los tres, en otros pasajes se ve que los tres, y postrándose ante él y pidiéndole algo. 21, Jesús les dice: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les había dicho anteriormente, en Mateo 19, 28, que ellos iban a reinar. Si usted lo lee ahí, lo tiene, dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Jesús ya les había prometido, pasajes anteriores, que todos iban a reinar. Ellos más bien están queriendo ser los que están en la posición más alta, a la derecha y a la izquierda del rey. En ese tiempo las posiciones eran importantes.
El que estaba más cerca al rey eran los más importantes, pues. Entonces la madre de Juan y Jacobo con Juan y Jacobo dijeron, ya, vamos a reinar, sí. Queremos ser de entre los que reinan los primeros. Se pusieron ahí, Señor, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. ¿Qué nos muestra eso? Que para ellos eran los más superiores. La humildad, el orgullo tiene que ver con un concepto que uno tiene de sí mismo. Ellos no se veían a sí mismos como personas que iban a servir a otros. Ellos se veían a sí mismos como personas dignas de ser servidos, dignas de estar en el primer lugar. Versículo 24 de Mateo 20. ¿Qué hicieron los 10 cuando lo escucharon, se enteraron de esto? Cuando los 10 oyeron esto, dice Mateo 20, 24, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué se enojaron? Había pecado Juan y Jacobo y su mamá. No, se enojaron porque Juan y Jacobo se les adelantaron, pues. Juan y Jacobo habían pedido el primer y el segundo lugar, digamos así, ¿no? Los primeros lugares. Y ellos 10 se quedaron atrasados, ¿no? Se enojaron contra ellos porque les habían ganado. Jesús en el versículo 25 nuevamente apela a su pensamiento, apela a sus convicciones. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, diácono, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, vuestro dulos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él se pone como ejemplo. Su propósito no es ser el más grande, su propósito es servir a la humanidad. Les dice, si ustedes quieren ser como yo, mis discípulos, tienen que pensar en servir. ¿Se da cuenta? La humildad, el orgullo tiene que ver con un concepto que uno tiene de sí mismo. Y normalmente nuestro concepto de nosotros es, soy el más grande, soy el primero y por lo tanto necesito ser servido. Yo creo que Jesús no solo cogió a un niño, no solo cogió la imagen de un servidor de ese tiempo, sino que en Juan capítulo 13 uno puede ver que Jesús hizo una ilustración tremenda. Cuando uno lee Juan capítulo 13 versos del 1 en adelante, uno se da cuenta que Juan, el apóstol que está escribiendo Juan, ha quedado impactado, maravillado. Esa imagen de ver a su maestro haciendo lo que hizo le quedó en la mente. Miren Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan está describiendo la escena. Miren, y cuando cenaba, en versículo 2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios sí iba, noten los detalles, casi como tomándole una foto. Juan, versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que tenía ceñido. Juan pudo haber dicho, bueno, Jesús se levantó y empezó a lavar los pies de sus discípulos. No, él nos da detalle tras detalle. Para Juan fue impactante ver a su maestro, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, asumir esa posición de siervo en ese momento. Y lo que estaba haciendo Jesús, como ustedes saben, era tomar la posición del siervo más bajo, el que lavaba los pies. La gente estaba en calles polvorientas. Las casas tenían un esclavo dedicado a lavar los pies. Era el esclavo más bajo. Entonces Jesús tomó esa posición. Juan se quedó impactado. Pedro, ¿qué dijo? Señor, no me laves los pies a mí, porque Pedro se sentía pues indigno ver a su maestro que se humille tanto. Y luego de todo ello, en el versículo 13, Jesús les dice,
Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ve? Jesús está trabajando en la mente de ellos. Y ellos quizás pueden poner excusas y decir, bueno, si fuera la persona así, yo le serviría, pues. Bueno, si fuera mi vida así, yo le serviría así. Pero él está poniéndose a sí mismo como un ejemplo para cambiar sus propias mentes. La humildad tiene que ver con cómo piensas acerca de ti mismo. Jesús dice que nosotros debemos vernos a nosotros mismos como servidores de los demás. ¿Cuánto cambiaría nuestra congregación si todos nosotros nos viéramos como servidores de otros? ¿Cuánto cambiaría nuestra congregación? ¿Cuánto cambiaría nuestra vida si usted y yo nos viéramos como siervos de otros? A veces pensamos que la vida cristiana gira en torno a que nosotros venimos a la congregación para ser servidos. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida cristiana si nosotros pensáramos en servir, en ser de bendición para otros, en animar, en bendecir? ¿Cuánto cambiaría nuestra vida cristiana si nosotros dejáramos de enfocarnos en nosotros mismos? De esa manera como nos enfocamos, yo necesito, yo, y pensáramos más en qué puedo hacer por el hermano, qué puedo hacer por la hermana, cómo puedo ayudar en mi iglesia, cómo puedo servir a mi Señor. Hay mucho que hacer, manos nos faltan. Cuántas cosas quisiéramos hacer, pero lamentablemente muchos de nosotros, el enfoque de nuestra vida está equivocado. No somos humildes. Debemos cambiar. Lo digo con el ánimo de que crezcamos, de que demos. Seguramente yo también necesito crecer en esta área. Pero ¿cuánto va a cambiar nuestra congregación si nosotros nos vemos a nosotros mismos como servidores de otros? No buscamos recompensa, buscamos servir, buscamos que los demás sigan a Dios. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, y hacemos lo más que podemos. El día que estemos delante del Señor, ese va a ser un día de gozo para muchos de nosotros, que Dios va a sacar a la luz todo eso que venimos haciendo para su gloria. Para otros va a ser un día de vergüenza, porque Dios va a sacar todo aquello que pudimos hacer por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por pensar solo en nosotros. Que Dios nos ayude. Que Dios... Vamos a ponernos de pie ahí en casa, o incline sus rostros ahí nada más. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. El tiempo nos ha ganado. Estamos luchando, Señor, con el horario. Pero te doy gracias, Señor, por permitirme compartir esta enseñanza con los hermanos, de que necesitamos aprender la humildad. Nunca lo vamos a aprender solos en casa. Nunca vamos a aprender a ser humildes si es que nos quedamos, nos aislamos del grupo. Debemos ser, oh Dios, conscientes, y debemos buscar estar en un grupo. Quizás en este tiempo la pandemia nos limita lo físico, pero todavía nos queda lo virtual, el WhatsApp, el internet, una llamada. Muchas cosas podemos hacer para mantenernos en comunión unos con otros. Ayúdanos, Señor, a aprender la humildad, a buscar maneras de servir en este tiempo que es difícil entre nosotros los creyentes, y aprender de nuestro Maestro, quien se humilló a sí mismo para servirnos a nosotros. Ayúdanos, Señor. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.